Hola, buenos días a todos, bienvenidos un día más al canal de GR Supplies, vuestro canal de staking de activos escasos favoritos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, como no podía ser de otra manera, porque tenemos una noticia muy importante y es el retraso de la ley de claridad, la tercera opción secreta que no contemplábamos hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo ello, vamos a hablar de métricas on-chain, que hasta ahora creo que no habíamos hablado sobre ellas, os compartiré un poco las fuentes, y vamos a acabar con un análisis del precio de Bitcoin, de zona de suelos y demás, después de hacer un repaso a nuestras métricas, indicadores, etcétera. Antes de nada, dejadme decir la muletilla, esto no es ningún tipo de consejo de inversión, es un compendio de ideas, opiniones y demás, por si a alguien le sirve de algo, y recordad que al que sí que le sirve de algo que apoyéis el vídeo es a mí, para ver un poco lo que estáis detrás de la pantalla. Así que podéis suscribiros, darle like o dejar algún comentario con una idea u opinión que tengáis sobre algo al respecto de lo que hablamos aquí. Vale, ley de claridad se ha visto retrasada hasta post receso del Senado de verano, es decir, el 1 de septiembre, ¿de acuerdo? En el día de hoy, 7 de agosto, contemplábamos que la ley de claridad fuera aprobada o rechazada. Finalmente ha sido pospuesta, opción que no contemplábamos, ¿de acuerdo? Recordad que con la ley de claridad empezaba un poco todo esto el 14 de mayo, si no me equivoco, efectivamente, y luego se llevó al Senado, se consiguieron, o decían que se estaban consiguiendo la mayoría de votos por parte de los demócratas y demás, y ahora ha sido pospuesta hasta septiembre. Cambiaremos todo el color de estas líneas a negro porque ya, bueno, ya pasó un poco todo aquello y nos interesa mantenerlas en el historial, pero bueno, con otro tipo de intención, ¿no? Entonces la cambiamos a negro, le ponemos línea de puntos, lo que pasó, pasó, como dice Don Omar, y vamos a centrarnos ahora un poco en el resto de métricas, en el qué puede pasar en el horizonte venidero, cómo se encuentra el precio, etcétera, ¿de acuerdo? De cara a septiembre, que no se haya votado, o sea, que no se haya realizado una votación negativa, a mí me parece un evento positivo, porque por parte de los republicanos venimos escuchando que tienen los votos, que están hablando con la gente, que demás, etcétera. Y que hoy se haga un receso, o sea, y que hoy se aplace hasta después de verano, a mí me parece un buen síntoma. Puede ser que hubiera algún voto reticente, puede ser que quedase alguien por convencer o algo así, pero no me extrañará que en septiembre se reanudara esa votación y viéramos avances en ese sentido. También es importante recordar cómo a priori la ley de claridad afecta a las stablecoins, afecta a cómo están definidas y demás, pero no afecta directamente a Bitcoin. Bitcoin, por así decirlo, se refugiaba bajo la ley Genius, que ya estaba aprobada, ya estaba definido Bitcoin como una commodity, es decir, como una materia prima, como venimos comentando por el canal, etcétera. Evidentemente, si la ley de claridad se aprobaba, permitía muchos fondos, invertir grandes cantidades y demás, y se ha visto pues puesto hasta septiembre. Pero Rusia, para todos aquellos que me seguís por Twitter, sí que ha aprobado su propio marco regulatorio y China está en vías de las próximas semanas. Traeremos actualizaciones sobre ello. Es que hoy tenemos muchísimo de lo que hablar. Simplemente nos vamos a centrar en la ley de claridad y no en la ley de claridad de Rusia y de China, pero que sepáis que las están preparando los borradores y ya están aprobados por parte de Rusia, ¿vale? Así que, bueno, simplemente es un delay. Desactivamos este punto verde, que ya no hay una confluencia clara. Vamos a repasar también las métricas de 100 sesiones y de 200 sesiones, el precio, métricas on-chain, etcétera. Si os parece bien, empezamos con un poco la parte flojita, la no demasiado densa, que es hablando de los indicadores, media de 50, 100 y 200 sesiones. Podemos ver que la media de 100, que ya venía separándose, como veníamos diciendo, se empieza a separar aún más, y la de 50 continúa actuando de suelo. Si os parece bien, vamos a corregir esta proyección de esta manera y la vamos a extender un poquito en el tiempo, así, y vamos a ver cómo se sigue comportando. La de 200 es bastante respetable, ¿vale? Y la de 50, bueno, la de 50 vamos a añadirla, eventualmente hará de soporte. Si la de 100 sigue cayendo, pues esto evidentemente hará, como es más en el corto plazo, la mitad. Yo sí creo que puede ser que esto sean 50 sesiones y que estemos dirigiéndonos un poquito más aquí, ¿vale? Lo que pasa con la de 100 es que seguramente también se dé la vuelta, ahora que lo estoy pensando,
¿vale? Entonces igual tenemos que hacer un handro aquí de una cosa sí, y puede ser que vaya a atacar la de 200 sesiones. No me extrañaría en absoluto. Mientras que la de 200 continúa cayendo para eventualmente, que esto ya no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar aquí dibujado, pero la de 200 seguramente, perdonad, la de 200 seguramente vendría haciendo algo así, con un poco de delay, ¿verdad? Pero esta, insisto, no la vamos a dejar esta predicción porque no la tengo muy, muy clara. Pero algo así a mí me parecería más o menos razonable. Así que vamos a ir viendo cómo se comporta en ese sentido. Tema de canales que tenemos por aquí. Bueno, los canales podemos apreciar que estamos a punto de romper este soporte que venía respetando el precio en el 23 de febrero. La última vez que lo apoyamos fue en el 30 de marzo y luego desde la parte de abajo se respetó el 14 de mayo y el 22 de junio. Es donde ha ido dejando las bull traps. Y ahora estamos a punto de romperlo, ¿vale? Hoy estamos en un más 1,15%. No me extrañaría que con todo el tema de el receso de la ley de claridad arrojara algo de certidumbre por lo menos al mercado. O sea, si bien se ha retrasado, sí que aloja certidumbre un poco en el corto plazo y eso podría ser una vía de escape para, bueno, por parte de Bitcoin, terminar de formar ese hombro cabeza a hombro del que también hablamos en un vídeo hace algunas semanitas, ¿no? Que está por llegar. Si se retrasa demasiado, ya no estaría formando un hombro cabeza a hombro, pero sin duda romper esta zona de resistencia sería muy muy importante. Porque estaremos hablando a lo mejor de un triple techo en lugar de un hombro, cabeza, hombro. Vale, más cositas por aquí. Entonces, la bandera alcista, o sea, la bull flag que se está formando por aquí, para mí ya ha hecho el pullback, ¿vale? Aquí apreciamos que sale, se apoya y tira. Y eventualmente debería continuar al alza. Lo ponemos en rojo que se vea bien. Eventualmente debería continuar al alza para mí por lo menos, ¿vale? Hay gente que prefiere dibujar este canal aquí, pero vamos, yo creo que para mí es un claro pullback, apoyas la parte del canal, rebotamos hacia arriba, salimos del canal naranja, que ya no nos sería útil, podemos eliminarlo también de aquí para información más clara, y estamos dentro del canal verde. El canal verde en la parte superior se encuentra en 65.800, lo cual es interesante. Si alcanzamos esa región sería la tercera vez que hacemos una bull trap en el caso de que lo perdiéramos, y para mí ya la cuarta sería la de romper. Pero actualmente nos encontramos en ese punto. Yo creo que esta vez no va a ser una bull trap por macroestructura del canal de la bandera alcista que vemos aquí, que hace un pullback, se apoya y sigue para arriba. Entonces seguramente creo que podamos romper por aquí arriba el canal, venir a apoyarnos una vez que hemos roto esa línea clavicular, hacer una confirmación de apoyar sobre el canal y sobre la línea clavicular y ya tiramos hacia arriba. Al tirar hacia arriba tenemos media de 100 sesiones, de 200, el gran test, y eventualmente salir ya del mercado bajista, porque para mí el suelo ya está hecho, como sabéis. ¿De acuerdo? Eso en términos de indicadores. Vamos a hacer un repaso sobre las bandas de Bollinger, por ejemplo. Vemos que se está constriñendo y eso es un movimiento, eso es el preludio a un movimiento de alta volatilidad. Aquí, como podéis ver, se está constriñendo. Ese movimiento de alta volatilidad concuerda con lo que estamos diciendo. Y un último repasito al RSI. Vale, tengo que borrar aquí, perdonad, las bandas de Bollinger. Y un último repasito al RSI, que todavía nos encontramos en la mitad del canal más o menos, tenemos espacio para recorrerlo hacia arriba, para romper esas tres medias móviles y apoyarnos sobre todas ellas. Referentes a la Fed, que ya hablamos mucho la última vez sobre ellas, vemos cómo Bitcoin se estaba adelantando, dibujando ese brazo al alza que venía por aquí, como podéis ver, adelantado una semana, como indicábamos en el vídeo, que fue publicado la semana pasada, quiero decir, pero decíamos ahí que el desfase de Bitcoin ya se ha correlacionado completamente con la Fed y adelantaba un movimiento de inyección de liquidez, efectivamente, con casi 7 días exactos, 6 días a lo mejor. En este caso, predijo la inyección de liquidez de la Fed, por lo que la tendencia de la inyección de liquidez de la Fed continúa
intacta después de esta corrección de por medio, pero podemos ver que después de esta pequeña corrección, los mínimos siguen siendo ascendentes y continuamos ahí perdiendo un poco de pendiente, pero también sabéis que por macroestructura, como venimos comentando, todo esto es temporal hasta que tengan que inyectar liquidez en un mayor monto, y más con lo de Japón y demás, y los fondos repo, que en fin, podemos traer en otro vídeo, pero que fueron brevemente mencionados en el último de ellos. ¿Vale? Dejamos por aquí todos los indicadores redibujados, reestructurados, eliminando verticales, dejándolas un poquito más claro todo. Es verdad también, es interesante notar cómo la línea tendencial bajista principal en logarítmico, ¿vale? Está ya rota. O sea, hicimos aquí una bull trap y volvemos a salir por ella, ¿vale? Si nos veníamos a apoyar en los mínimos, en los últimos mínimos. No está contemplado dentro de mi escenario, por supuesto. Y si volvemos a normal, ¿vale? Si volvemos a normal, ya hemos salido. Sí es verdad que la hemos cruzado por horizontalidad, por consumir tiempo, lo cual no es la mejor manera de salir de una tendencial, pero hicimos un testeo a la parte superior del canal y estamos recuperándonos. O sea que a mí sí que me parece, dentro de que no es la mejor forma de salir de ella, sí que me parece una señal de fortaleza. Además, es una lateralización consolidada, ¿vale? Es una lateralización consolidada, toda esta parte de aquí de tiempo, de 191 días, lo cual es una región bastante grande, ¿vale? Hablando de suelos, nos vamos a ir, si os parece bien, a este otro gráfico que tengo preparado aquí de Bitcoin, en el que tenemos en azul el precio de Bitcoin frente al dólar, y aquí tenemos unas barras copiadas que son el fondo de 2022, ¿de acuerdo? Son el fondo de 2022 aquí en azul, que lo he fragmentado en 3 trozos, naranja, rojo y verde, que yo nombraría como zona de consolidación, zona de suelo absoluto y verde zona de recuperación, ¿vale? Como podéis ver, el playbook, o sea, lo que está haciendo el precio de Bitcoin es prácticamente imitar el fondo del suelo de 2022, ¿vale? Como podéis ver, bueno, o sea, no me voy a tener que poner a dibujarlo exactamente, pero dibujándolo entre medias, subidas más altas, aquí un máximo local para caer fuertemente, otro máximo local, caer un poquito, y aquí ya nos encontraríamos en este máximo que se encuentra aquí. ¿Qué nos quedaría por ver? Nos quedaría por ver esta bajada aquí, que parece que ya se ha dado, y ahora una recuperación a quedarnos un poco por debajo del máximo previo, de este de aquí, es decir, no llegar a romper la línea clavicular, según esto, para entonces sí romperla finalmente, alcanzando el máximo relativo de aquella zona, muy cerquita, es decir, la zona de los 79.000, para luego caer y hacer uno por debajo. No creo que vaya a pasar eso, ¿vale? Ya os lo adelanto. ¿Por qué no creo que vaya a pasar eso? Porque hay una diferencia brutal entre este mínimo y este mínimo, ¿vale? La diferencia brutal, ¿cuál es? Que en todo este periodo aquí, naranja, no se perforan estos mínimos, ¿vale? Estos mínimos no son perforados en todo el periodo naranja. Y por eso hace falta en la zona de rojo, la zona de mínimos absolutos, ¿vale? Para corregir toda esa ineficiencia, limpiar y barrer. ¿Qué ocurre si desplazamos lo mismo hasta aquí? Bueno, aquí nos encontramos que esos mínimos han sido limpiados, ¿de acuerdo? Han sido limpiados. Y si bien se supone que había liquidez abierta, con este movimiento que hay aquí, y voy a hacer otra vez zoom in, con este movimiento que hay aquí, ha sido corregida casi toda esa ineficiencia, ¿vale? Con esta caída de aquí corregimos esa y esa ineficiencia. Y como veníamos comentando en otro análisis que hice hace algún tiempo, si caíamos no creo que llegáramos a llegar a este mínimo, porque esta subida fue con bastante fuerza y no dejamos ninguna ineficiencia abierta. Es decir, toda esta zona de aquí, ¿vale?, fue ascendida con tanta velocidad que no dejamos ineficiencias abiertas. Si bien
podría venir el precio perfectamente a visitar esta zona, hacer así una limpieza, otra limpieza parcial. No creo que vayamos a perforarlo. Y si lo perforamos será algo mínimamente, ¿vale? No creo que nos vayamos incluso a 53.000, como veníamos diciendo de la cost basis. No lo creo en absoluto. No lo creo en absoluto. Ya fueron limpiadas todas estas ineficiencias de aquí, de este bloque. Voy a ponerlo hasta antes de que caiga, hasta antes de empezar esta caída, fijaos, hasta antes de comenzar este movimiento, las ineficiencias que había se encontraban hasta aquí, ¿vale? O sea, todo esto de aquí estaba por barrer. Fue barrido y ahora, por así decirlo, la ineficiencia queda aquí, pero desde esta fecha de ahora. ¿De acuerdo? Esa región de ahí. Y por el contrario, por la parte de arriba, tenemos toda esta ineficiencia de aquí. Hemos barrido parte, pero nos queda toda esta de aquí. ¿Vale? Estas son las siguientes zonas a las que el precio estaría yendo a limpiar, tanto esa como esta. Pero como digo, la diferencia es que aquí ya han sido barridos esos mínimos, ya han sido barridos. Mientras que aquí en la zona naranja no fueron barridos e hizo falta la zona roja de mínimo absoluto para todo ello. Entonces, ¿qué esperaría yo ver? Que esta zona de aquí, que estaremos repitiendo en la zona naranja, la zona de transición naranja-rojo, ¿vale? Que sería, pues hemos hecho aquí este mínimo, que sería este mínimo, y nos quedaría un poco todo esto de aquí, ¿vale? Pues yo creo que todo esto de aquí culminaría no con una caída abrupta, sino ya con una consolidación por encima, por esa región, ¿vale? Una consolidación en torno a estos niveles, 81.000, 82.000, terminar un poco jugando aquí, jugando con esta resistencia que se genera en toda esta región de aquí, en la parte de arriba. Yo creo que podríamos estar consolidando, salir de aquí para consolidar por toda esta zona, incluso a lo mejor aquí, ¿no? Hacer así rápido, hacer así rápidamente, y una vez que lleguemos aquí, pues perforarla, salir, estar consolidando un poquito. Nos encontramos con esta región aquí difícil de pasar y ya, bueno, pues podemos seguir arrancando en octubre o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Para mí algo así sería lo que tendría sentido. Y fijémonos lo siguiente, ¿vale? Fijémonos en lo siguiente. Zona de suelos de 2022, divididos en estas tres secciones, ¿de acuerdo? ¿No os da la sensación que si esta región de aquí no existiera, porque esta ineficiencia estuviera ya cubierta, esto de aquí, esta subida exponencial de aquí, habría continuado con esta consolidación de aquí, para luego continuar ascendiendo, ¿vale? O sea, es decir, estas dos zonas con borde verde, o de tono verde, estarían macheando si las omitimos, y ahora las vamos a quitar, ¿vale? Mientras que esto de aquí sería una acción del precio necesaria para corregir todas las ineficiencias previas, ¿vale? Si os fijáis, estas dos regiones de aquí machearían, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer para ello es, pues, simplemente quitarla y ver cómo estarían macheando, ¿verdad? Vamos a mover un poco todo esto y fijaos cómo algo así, si esto estuviera corregido, tendría todo el sentido, ¿vale? Sería un ascenso vertiginoso porque ya hemos terminado de consolidar en toda esta fase lateral de aquí, más toda la previa. Rompemos al alza, rompemos la línea como clavicular que formaba un poco esta W, es decir, esta Big W, rompemos esta línea clavicular y una vez que la rompemos, nos apoyamos sobre ella, ¿lo veis? Nos apoyamos sobre ella, limpiamos a lo mejor un poco de ineficiencia y ya tiramos para arriba. Y para mí algo así sería lo que tendría sentido cuando acabáramos de consolidar esta zona naranja. Es decir, yo creo que aquí, voy a borrar esta flecha roja, yo creo que aquí estaríamos haciendo, vamos a fijarnos ahora mismo en el playbook naranja y lo vamos a repetir abajo, ¿vale? Caemos un poquito, hemos caído, lateralizamos un poquito, ¿vale? Lateralizamos. Y aquí ya, en agosto, subimos, pullback a toda la zona de máximos
rompemos esa línea clavicular hasta el máximo, eventualmente, y ya encontramos ahí con ciertas resistencias, lateralizamos un poquito, venimos a limpiar otra vez y a apoyarnos. ¿Veis esta zona verde aquí? Venimos a apoyarnos otra vez en esta pico de W, en toda esta zona de aquí. Nos apoyamos aquí, subimos, ahora sí ya rompiendo muy por encima el máximo anterior previo. Podríamos apoyarnos, limpiar ineficiencias otra vez hasta esa región, a todo esto que ha quedado aquí abierto, un susto, un poquito por debajo, de nuevo apoyándonos otra vez en el pico de la W pero un poco más profundo, y ahora sí ya arrancar, ¿vale? Y estaremos hablando de diciembre aproximadamente, ¿no? Pero en octubre, que es cuando la gente dice que estaremos terminando, pues eso, estaremos ya por 77.000. Esto evidentemente no tiene por qué ser exactamente igual, puede ser algo del estilo. Y esto puede arrancar antes y demás. Pero para mí algo así tiene sentido, ¿no os parece? ¿No os parece que esta zona de aquí, roja, ¿no os parece que esta zona roja de aquí era algo necesario que el precio tenía que hacer para corregir toda esta ineficiencia abierta? ¿Vale? Toda esta ineficiencia abierta aquí desde tanto tiempo. La corrige fuertemente y arranca, ¿vale? Y por eso plantea esta zona de mínimos absolutos y no deja machear estas dos zonas que para mí sí que están interconectadas, ¿vale? Interconectadas. Si no hubiéramos limpiado aquí, evidentemente, si no llegamos a limpiar aquí, toda esta zona aquí, que está por debajo de esta aquí, sí que estaremos repitiendo lo mismo, pero al haberlo limpiado ya, yo creo que estamos terminando de consolidar y vamos a arrancar mucho más pronto que tarde, ¿vale? Mucho más pronto que tarde. Fijaos que en la zona, en el esquema de arriba, ¿vale? En el esquema este de colorines, empezaría a arrancar más o menos aproximadamente, porque aquí hay un pequeño desfase, pero empezaría a arrancar por septiembre o algo así. Coincide, además, cuando se reanuda la votación de la ley de calidad. Entonces, estaremos viendo un poquito. Yo creo que incluso puede ser que incluso rompamos antes, es decir, puede ser que finales de agosto incluso, iremos viéndolo, pero para mí todo esto tiene muchísimo sentido. El vídeo se me va a quedar hoy un poco largo, pero es que la semana que viene no vais a tener vídeo, entonces no pasa nada. Vamos a pasarnos a un análisis on-chain, ¿vale? Esta es la página Check On Chain, de donde saco muchos de los gráficos que vais a ver a continuación. Luego está Bitbo y demás, que también os puedo dejar en la descripción del vídeo. Empezamos con análisis on-chain. Tenemos el supply de Bitcoin que se encuentra, o sea, de holders del largo y corto plazo que se encuentran en pérdidas, ¿vale? O sea, el supply de Bitcoin que se encuentra en pérdidas por parte de los holders de corto plazo y de largo plazo. En esencia, cómo los holders de largo plazo acumulan Bitcoin con el tiempo, ¿vale? Porque aquí tenemos varias cosas, pero si nos fijamos a la línea esta azul, o sea, esencialmente el gráfico muestra eso, ¿no? La zona roja serían las pérdidas de los bitcoiners, de los holders de corto plazo, y el porcentaje que tienen y demás. Pero a mí me interesa la línea esta azul que divide ambas, ¿vale? Que es el porcentaje de Bitcoin que poseen los holders de largo plazo, ¿de acuerdo? Aquí en el suelo de 2014, ¿vale? Podemos ver cómo tenían aproximadamente los holders de largo plazo un 72% o algo así. Y luego conforme el precio que aparece aquí en blanco empieza, no sé si puedo desactivar esto. Sí, vale, perfecto. Así. Vale, así muchísimo mejor. De acuerdo. Vale, como podéis ver, London Holder in Profit. No, esto no me interesa, ¿no? Esto es de aquí. Vale, perfecto. Ahora sí. Ya lo tenemos muy chulo. Vale, la línea azul es la cantidad de bitcoins que tienen, en términos de porcentuales, que tienen los long term holders. Y en blanco, el precio de Bitcoin. Como podéis apreciar, en el mínimo de 2014, ¿vale? Tenían un 72% aproximadamente. 71,84%. Conforme el precio empieza a aumentar, las ballenas se deshacen de ese supply total, venden todo, gran parte, hasta llegar a un mínimo de un 52%. Y conforme el precio empieza a caer, pues empiezan a acumular otra vez. ¿De acuerdo? Cuando alcanza cierto máximo, se deshacen de él, en parte,
hasta alcanzar un mínimo supply de un 65,8%. Y luego continúan acumulando, alcanzando eventualmente las zonas de máxima acumulación, como podéis ver, en la zona de suelos. ¿Qué ha pasado en el último ciclo? Bueno, en este último ciclo podemos apreciar cómo, si bien veníamos desde 2014 con un desprendimiento máximo, ¿no?, hasta llegar a niveles del 52%, 65%, o sea, cada vez se desprenden de menos cantidad de Bitcoin, ¿no? También porque el Bitcoin, al valer más, hace falta desprenderse menos para tener misma cantidad de beneficios. Pues vemos que en esta última vez nos hemos encontrado con un 70% de acumulación, ¿vale? O sea, de acumulación mínima por parte de las ballenas. Como podéis apreciar, de un 70% en el ciclo anterior, que como mínimo llegó a un 65,19, hay un 5% aproximadamente, ¿no? Y respecto del ciclo anterior, hay un 13%, ¿no? Cada vez tiene sentido que se deshagan de más, pero podemos apreciar que la diferencia entre ellos es de un 13%. Si bien esta métrica se hubiera respetado en este punto, habría sido de una cantidad mucho más correlacionada, porque aquí la diferencia entre aquí, que es un 53%, y aquí, que es un 65%, sería un 12, un 13%, y aquí, ¿vale?, si se hubiesen detenido aquí en vender, estaremos hablando de un 10% o algo así, lo cual está correlacionado con esta ascensión lineal, ¿no? Aquí ha habido un break-even hasta llegar al 70%, lo cual disminuye la diferencia de fondos de acumulación de un 5% solamente, pero vemos que también el canal bajista que se estaba formando en la acumulación, es decir, aquí tienen un 83, que era un máximo histórico, el siguiente máximo que se hace ya es menor, es un 82, el siguiente máximo es menor, que es un 80, va decreciendo, y los mínimos también son consecutivamente más bajos. Pues vemos que esa tendencia ya se ha roto, ¿vale? Porque actualmente, como máximo, que es hace unas semanas, por así decirlo, se encontraba en el 84%. Si aplicamos la misma teoría que a mercados similares, por así decirlo, podríamos venir a apoyarnos, ahora mismo se encuentra en un 83%, ¿vale? Y se estaría apoyando sobre el máximo histórico en acumulación que se hizo el 25 de diciembre de 2023, ¿vale? Entonces podríamos ver cómo se apoya un poquito más, tal vez sobre ese 82% del 16 de septiembre, y luego comienzan ya a volver a desprenderse un poquito, porque el mercado alcista empezaría a haber comenzado y demás, ¿no? Lo que quiero decir es que este mínimo de aquí, que hasta ahora es el absoluto del ciclo, ¿no?, y que se dio bastante temprano, el 10 de diciembre de 2025, ¿vale?, está mucho antes del máximo local que consideraríamos el mínimo del ciclo. Y eso es un comportamiento que se respeta también en el pasado, es decir, en el mínimo local del anterior ciclo tienen un 80%, y meses antes, esto recordad que es entre julio y diciembre, pues hay 7 meses, pues aquí tenemos un 80% en octubre, y 6 meses antes, que serían en marzo aproximadamente, pues podemos ver cómo efectivamente se da ese mínimo en acumulación local. Pasamos a otro gráfico. El precio, o sea, las pérdidas realizadas y ganancias de todos los bitcoins que hay en circulación, aproximadamente, ¿vale? Podemos apreciar como aquí en el mercado bajista, bueno, vámonos antes, en el mercado bajista de 2018 había una tendencia descendiente en pérdidas hasta que pasa a ascendente. Importante notar que cuando pasa de descendiente a ascendente, el mínimo ya está hecho. Si nos vamos al mercado de 2022, tenemos una tendencia descendente a ascendente hasta que cambia de pérdidas a ganancias. Cuando se da el mínimo, las pérdidas previas, o sea, cuando se da el mínimo del ciclo en precio, las pérdidas en términos de Bitcoin se dan antes, ¿vale? En el ciclo anterior se daban a la par aproximadamente, y aquí se dan antes. Y ahora se dieron
aproximadamente en enero, el pico máximo, que es antes, y vamos a ver ahora cuánto antes, y actualmente estaríamos en esa tendencia a punto de salir de cambiar el viraje del profit y la pérdida. ¿De acuerdo? Si bien yo creo que tal vez faltaría una más, porque este cambio pues, me puede parecer un poquito brusco, aunque aquí en diciembre de 2022 también fue bastante brusco ese cambio, y encajaría bastante bien también en términos de piquitos verdes y piquitos rojos, ¿no? En estructura, en microestructura aquí, con la que se está formando aquí, ¿no? Vemos que aquí, en la zona de mínimo absoluto de ciclo, se da un piquito verde para volver a darse un último máximo, o sea, mínimo local, disculpad, y ya empezar a ver mucho más verde en términos de inflow. Aquí de la misma forma hay un piquito verde, pico rojo, y luego ya lo siguiente que podríamos estar viendo sería un comienzo de picos verdes en inflow. Otra métrica que tenemos por aquí, y esta está relacionada con los mineros, es el coste de los mineros y el beneficio, ¿no? Tendríamos los beneficios de los mineros, aquí en naranja, pero la voy a borrar porque la tenemos abajo, que es lo que me interesa, y el coste de los mineros, aquí en azul, ¿vale? Y nos vamos a quedar con el beneficio versus producción, ratio, con la pérdida. Como podemos apreciar en ciclos anteriores, en el de 2018 por ejemplo, se da un mínimo en la pérdida o sea, un máximo en pérdida, por así decirlo, de los mineros de en torno al ratio de 0,40, ¿vale? En el siguiente ciclo, 2022, se da un mínimo en pérdida de 0,50, es decir, 0,06 más. Actualmente ese mínimo se dio en 0,71, bastante menos, ¿de acuerdo? Pero es que, ¿qué pasa con los máximos? Bueno, en términos de beneficio ratio se daba en 2018 en 6,24 y en 2022 3,31, es decir, la mitad. Mientras que aquí en pérdidas fueron más o menos similares los niveles de dolor por parte de los mineros, es decir, 0,53 versus 0,57, 0,06, 0,04 más, o sea, sí más, los beneficios se redujeron a la mitad en términos de ratio. ¿Y ahora cómo van estos beneficios? Vaya, resulta que están en el 1,60, que 1,60 es aproximadamente la mitad de 3,11. ¿De acuerdo? Entonces ya alcanzamos en el máximo del pico la mitad. ¿Y qué ocurrió? Que el mínimo que se hizo estaba muy muy lejos del mínimo anterior, ¿vale? Pero es que, como podéis apreciar, si aquí pudiéramos dibujar una tendencial que uniera las pérdidas, nos encontramos que no tenemos que seguir la tendencia, no tenemos que seguir la tendencia que ya estaba constreñida en esos términos de mineros, porque por aquí arriba, si dibujamos una y por aquí abajo dibujásemos otra, vemos que ya habrían convergido más o menos en este punto, y toda la gráfica que hay a partir del 5 de abril en adelante sería como un nuevo roadmap, por así decirlo. Por eso los mínimos de aquí no tienen por qué encajar. Entonces, volviendo un poco a la Power Law, que ya es lo último que vamos a ver, y hacemos un zoom en lo que estamos viendo, vemos que a pesar de haberse perforado momentáneamente hará un mes y pico o algo por el estilo, se ha seguido respetando y eventualmente podría seguir respetándose si, aunque volviéramos a caer a 61.700. Si nos vamos al precio, 61.700, ¿vale? Es aquí, que tendría sentido si estuviéramos lateralizando un poco más, volver a hacer una caída pequeña, limpiar incluso un poquito por debajo, 61.500 o algo así, corregir las posibles ineficiencias que haya mientras que no hayamos arrancado y ya arrancar. Entonces, todo esto es un poco la teoría de hoy. Lo más interesante, así o fácil de pillar, sería que este bloque de aquí, que corresponde al mínimo absoluto de ciclo, para mí es una ineficiencia necesaria en el precio para corregir todo lo anterior, pero que si lo descartamos y tenemos en cuenta que eso ya hemos hecho, ya hemos corregido eso, lo hemos hecho bien esta vez, podríamos estar viendo este trozo de aquí y arrancar en cuestión de
nada, en cuestión de un mes aproximadamente. Así que aprovechad todos estos niveles de compra que van a durar muy poco, ¿de acuerdo? Muy poco, ya lo iréis viendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo después de vacaciones, recordadlo. Un abrazo a todos y hasta pronto.